Vamos a abrir nuestra palabra en la Escritura, la palabra de Dios, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Los que van a tomar nota, por favor, si usted desea, coloque el título: ¿qué vas a hacer con el don que Dios te ha dado? ¿Qué hacemos por eso que Dios nos ha entregado, por el don? En el mundo cristiano parece que se dividió la iglesia en dos partes. Un grupo de personas que se conocen como el clero, que son las personas que le sirven a Dios, que están ahí trabajando para la obra de Dios, que están tiempo completo ahí atendiendo las cosas de Dios. Y hay otro grupo que se llaman los laicos. Los laicos son las personas que vienen a una iglesia, que se reúnen, que escuchan la palabra, pero no pasa nada más. Entonces están en los dos grupos. Y uno en la vida cristiana está o en un grupo o está en el otro grupo. Pero lo que yo quiero es que nosotros, en lo que resta de esta tierra, de esta vida, porque no sé cuántos notaron que durante esta pandemia nos dimos cuenta que éramos muy frágiles. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Muy frágiles. Que hoy podemos estar y mañana no. Que hoy veíamos al vecino pero que mañana ya no lo vimos. Entonces como que eso nos aplomó un poco y nos hizo ver que nosotros no éramos tan fuertes como nos creíamos, sino que al contrario, bastó simplemente una pandemia, bastó simplemente un virus y acabó con una cantidad de humanidad. Personas que nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser posible que el hermano fulano de tal, la persona fulano de tal, el familiar fulano de tal, que se veía tan robusto, que se veía tan fuerte, ¿cómo así que lo tomó un virus y lo acabó? Esta pandemia nos permitió ver que nosotros necesitamos depender de Dios día a día. Pero también pudimos ver que cada día que estamos en esta tierra es un milagro, ¿verdad? Que nos acostamos anoche y pero que muchos de pronto no amanecieron hoy. Entonces todo esto nos ayudó a entender muchas cosas. Pero algo que me llevó a la reflexión es, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿Será que mi vida, será que la función en esta tierra simplemente es salir a trabajar, conseguir dinero para tener sustento para otra vez, tener fuerzas para seguir trabajando y así nos la pasamos una cantidad de tiempo? Entonces logramos entender que hay algo más que Dios tiene para nosotros. Y otra de las muchas cosas que Dios nos dio a conocer es que si nos tiene con vida es porque todavía hay un propósito para cumplir en esta tierra. ¿Es así o no? En caso contrario, ya no estaríamos. Entonces, si tú estás acá, si Dios te ha traído, si tienes vida, es porque seguramente hay un propósito que Dios tiene contigo. ¿Qué tal si nos enfocamos el resto de la vida que nos queda en esta tierra para cumplir el propósito por el cual Dios nos creó y nos puso en esta tierra? ¿Cuántos quieren estar conmigo ahí buscando ese propósito? Y Señor, queremos servir. Fíjense que muchas personas durante esta pandemia murieron. Tranquilo, otra vez. Esto parece como cáscara de boca. Ya no me preocupes. La primera que se rompió, me preocupé. Ya después la segunda. Ya hoy van 4. Quiere decir que vienen sillas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? La obra del Señor, esta casa es del Señor, es para servir al Señor. Entonces, se supone que Él es el más interesado en que tengamos lo que necesitamos. Bueno, es parte de las etapas. Fíjense que una silla es tan frágil, que así es nuestra vida tan frágil, y que bueno, que así como vienen momentos difíciles, vendrán muchos mejores momentos. Situaciones donde decíamos, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ya no está el esposo, ya no está la esposa, ya no está mi hijo, pero Dios nos da fortaleza y seguimos adelante. Las pruebas nos ayudan precisamente a sacar esos dones, esa capacidad que nosotros tenemos, que tal vez si no hubiera sido por esa situación que vivimos, no hubiéramos sacado ese potencial. Entonces fíjense que todo, como dice la Escritura en Romanos 8, todo nos ayuda ¿para qué? Para bien. Muy bien, vamos a entrar a 1 Corintios, capítulo 12. Este es un pasaje muy hermoso, porque nos muestra el apóstol Pablo las capacidades que tenemos nosotros como hijos de Dios. Muchos dicen, me siento frustrado, pastor, siento que no he hecho nada para Dios. Yo no sé si de repente hay alguien aquí que esté con ese pensamiento, que diga, la verdad, mire ya los años que tengo, y yo siento que no he hecho lo que corresponde, yo no estoy haciendo nada para Jesús. ¿Habrá alguien acá? No levante su mano. Siento que hay personas que nos preguntamos, yo cuánto tiempo en la vida cristiana y yo estoy en las mismas. Yo parece que hubiera comenzado la vida cristiana ayer o antier, porque llevo tantos años y no he hecho absolutamente nada para Dios.
Solamente mi vida cristiana se volvió en venir un domingo, un día como hoy, escuchar una palabra, alabar a Dios y listo. Ahí se ha resumido la vida cristiana para muchos. Pero quiero decirles que hay más en la vida cristiana. Existen tres grupos de personas. Unos que hacen que las cosas sucedan. Dos, que simplemente observan cómo las cosas suceden. Y tres, el grupo de personas que no saben ni qué es lo que está sucediendo. ¿En cuál de esos grupos te encuentras? Yo diría que con esto de la pandemia también, yo sé que muchas escuelas dicen, no, pues yo sí quería predicar, yo sí quería compartir, pero como uno no puede salir, como hay que tener aislamiento, como hay que tener distanciamiento, una cantidad de cosas, ¿verdad? Y entonces nos conformamos, y el enemigo tal vez utilizó todo esto para callar la boca y que no se compartiera de Cristo. Dice la Biblia entonces en 1 Corintios capítulo 12, ese pasaje del apóstol Pablo, donde dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero decirles que cuando nosotros nacimos de nuevo, el Señor nos dotó con dones espirituales. Dones espirituales. Hay unos dones que son los naturales, los que desarrollamos normalmente, que todos tenemos desde que nacimos. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando una persona es un cristiano genuino, verdadero, que entrega su vida a Cristo, ahí Dios en el nuevo nacimiento le da dones, que son dones sobrenaturales. Es decir, que nosotros somos naturales, pero a su vez somos sobrenaturales cuando logramos descubrir esos dones, que están para desarrollar. ¿Por qué es importante trabajar este tema? Porque nos hemos dado cuenta que el enemigo ha tomado mucha ventaja. Porque nos damos cuenta que es una necesidad. Hay mucha gente que partió de esta tierra sin conocer a Cristo, porque no tuvieron el tiempo, porque simplemente fueron a una consulta o fueron a una cita médica y ahí le dijeron, como pasó con un vecino ahí a 2 casas de nosotros, él simplemente sintió un dolorcito, fue a la clínica, al hospital, le dijeron, no, usted está muy delicado. Llamaron a la media hora de las cosas diciendo que su esposo acabó de morir. ¿Cómo así? Se salió una cita médica. Y no hubo seguramente tiempo para arrepentirse, tiempo para conocer a Cristo Jesús. Tal vez no hubo una persona que le alcanzara a compartir. Y entendemos que hay una necesidad muy sentida, amados. ¿Y qué es la iglesia? Que somos nosotros como pueblo de Dios. Porque es que la iglesia no son estas 4 paredes, no es este local. La iglesia somos cada uno de nosotros, que tenemos que desarrollar el don que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Alguien preguntaba, ¿pero por qué? Porque es una necesidad. Porque el enemigo, estamos en los últimos tiempos y el enemigo se ha levantado como nunca antes. Y necesitamos no callar la palabra de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Necesitamos predicar la palabra de Dios. A ese familiar, porque tú lo ves hoy, pero no sabes si mañana lo puedas volver a ver. Y tal vez no haya una oportunidad. Yo no sé si de repente hay alguien aquí sentado que diga, si yo me quedé con el remordimiento de no haberle compartido de Cristo a esa persona. Porque yo pensé que todavía duraba mucho tiempo. Yo no sé si de pronto alguien está aquí que dice, partió aquella persona y yo terminé mal con él o terminé mal con ella, porque no tuve el tiempo de pedirle perdón o no tuve el tiempo para que él me perdonara. Y ahí nos quedamos con esos remordimientos, ahí nos quedamos con eso, pero que Dios viene a sanar. Dice entonces la Escritura, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que quiero tocar hoy con ustedes es la descripción de esos dones. La descripción, ¿qué son esos dones espirituales? Y tengo que decirles en primera instancia que son regalos de Dios. Diga conmigo, regalos de Dios. En el versículo 4 se utiliza una palabra ahí cuando habla de dones, que es la palabra charismala. De esa palabra charismala se desprende otra que es charisma, que quiere decir don, que quiere decir gracia. Entonces los dones espirituales es gracia de Dios. Diga conmigo, es un regalo de Dios. Vienen incluidos cuando nos convertimos de nuevo. Así como cuando nosotros nacimos dotados de todo, las manos, los pies. Usted ve un bebecito y le ve esas manos tan lindas y dice, Dios tan perfecto. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Cuando ven a su hijo, su nieto, y dicen, miren que Dios ha sido muy bueno, miren esas orejitas, miren esos ojitos, perfecto, Dios lo hace perfecto. Y Dios no lo entregó por partes, ¿no? Entonces pase la semana entrante para que le coloquemos las manos o para que le coloquemos, no, Dios nos entregó completamente. Lo mismo sucede en lo espiritual, escuchen. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da ya todo lo que necesitamos. Y por lo menos nos da a cada uno un don. Es decir, que los que estamos acá
tenemos por lo menos un don, un regalo que ha sido la gracia de Dios entregada a nosotros. La pregunta es, y es el título que estamos trabajando hoy, ¿qué vas a hacer con ese don que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con ese don? ¿Lo tienes guardado o lo estás utilizando? Cada quien responde de acuerdo a cómo esté trabajando dentro del reino de Dios. Somos el cuerpo de Cristo y necesitamos estar ahí. Y Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis. Es importante que nosotros sepamos, que conozcamos, que nosotros no debemos pasar esto por alto, sino que tengamos el conocimiento claro que tenemos un don que hay que desarrollar. Ahora, vamos mucho más allá. Además de la habilidad sobrenatural que tenemos, que es dada por Dios, nosotros tenemos que entrar a desarrollarlo. Miren lo que dice el verso 2, por favor. Sabéis que cuando erais gentiles, se os exhortaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber, estoy en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Fíjense que es muy importante, tranquilos. Esto estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Una iglesia que se jactaba que eran muy espirituales, que se creían que eran los escogidos y los ungidos, pero que sin embargo, dentro de la iglesia había muchas cosas incorrectas, como está dando hoy en la iglesia del Señor. Muchas cosas que no son correctas. Por eso aquí Dios está hablando algo. Sabéis que cuando estaban allá eran llevados a los ídolos. Hay mucha gente hoy, ustedes seguramente conocen, y de repente también fueron llevados a los ídolos. Y los presentaron a las imágenes. Y los presentaron al santo de no sé qué, a la imagen de no sé cuándo. Así estaba esa iglesia, aunque conocían de Dios, presentaban. Y eran tan carnales, aunque se decían espirituales, que llamaban al mismo Jesús, lo llamaban anatema. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay cosas que se están dando hoy en día que parecen espirituales, pero que no son espirituales. Y que hoy en día la iglesia del Señor tiene que tener el discernimiento, la sabiduría para saber filtrar las cosas y no dejarse llevar por las emociones y por lo que muchos hacen. Hoy se llama avivamiento, por ejemplo. Entonces creen que avivamiento es hacer una cantidad de cosas que se tiran al piso y parece que quedan como pegados al piso. Otros que tienen, discúlpenme, pero así como ladridos de perro. Otros aúllan como lobos. Otros se revuelcan como serpientes en el piso. Y la gente llama eso avivamiento. No es avivamiento, escuchen. El avivamiento comienza en el corazón de cada persona. Otros dicen, no, es que fueron tocados por el Espíritu Santo. Y no es así. No es la manera como el Espíritu Santo obra. No es la manera como el Espíritu Santo se manifiesta. Porque, a ver, no es desarrollar una cantidad de cosas. ¿Cómo se sabe que una persona está llena del Espíritu Santo? No es por ese tipo de actividades. No es por ese tipo de comportamiento. No, es que lo tomó el Espíritu Santo, es que está lleno del Espíritu Santo. No es cierto. No es así. Aunque muchas veces la gente diga, no, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dulce, es apacible, es suave. El Espíritu Santo no confunde. Usted se imagina una manifestación de esas y llega una persona nueva, la persona sale espantada o no. Y eso hay que tener mucho cuidado. Pero ellos lo llaman que es avivamiento, lo llaman que es el mover del Espíritu Santo. ¿Saben qué es el mover del Espíritu Santo? ¿Saben cómo se sabe que una persona está llena del Espíritu Santo? Cuando desarrolla el fruto del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, comienza a desarrollar el fruto del Espíritu. Por ejemplo, el amor. ¿Sí? El apóstol Pablo también habla en Corintios que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es que, a ver, ayúdenme. Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y una cantidad. ¿Cómo se sabe que una persona, cómo se sabe que tú estás lleno del Espíritu Santo? Vale, es importante. Cuando tú estás lleno de amor. Porque tú estás lleno de amor, entonces tú das ¿qué? Amor. No son ese tipo de manifestaciones. No, lo tomó el Espíritu Santo. No. Y pueden hacer una cantidad de cosas ahí en la iglesia o en cualquier lugar, pero salen y están llenos de rencor, llenos de odio, llenos de amargura y una cantidad de cosas. ¿Será que es la forma como actúa el Espíritu Santo? Yo diría que una persona, nosotros como cristianos, la manera de demostrar que el Espíritu Santo está con nosotros, que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, es cuando manifestamos
el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú manifiestas amor, cuando tú ves una persona que está manifestando amor, uno dice, wow, el Espíritu Santo lo está tocando. Está siendo llenado por el Espíritu Santo. Porque cada vez tiene más amor. No le cuesta amar a las personas, porque recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Entonces no son el tipo de cosas, no es el tipo de manifestaciones. Y lo que más necesitamos hoy en día a la iglesia del Señor en estos últimos tiempos es que tengamos discernimiento, que no nos dejemos llevar por una cantidad de cosas que están dando en el mercado, por llamarlo de esta manera. Entonces la gente está buscando, a ver, algo de, no, es que ahí sí hay tal cosa, ahí sí hay tal otra cosa, pero no se están llenando de la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Eran muy carnales y se creían que eran muy espirituales. Dentro de las cosas que más manifestaban ellos, por ejemplo, que vamos a tocar ahorita, es el hablar en otras lenguas. Es una manifestación donde ellos dicen que el hablar en otras lenguas es una demostración de la llenura del Espíritu Santo. Es una demostración que tienen al Espíritu Santo. Entonces encontramos un grupo de personas que quedan frustradas diciendo, es que yo no hablo en lenguas. Entonces se sienten que son menos. Y sienten que los de allá sí son llenos del Espíritu Santo y que él no está lleno del Espíritu Santo. Que quién sabe qué cosas está haciendo mal él, pero aquellos la están haciendo bien. Y saben que el hablar en lenguas no es manifestación del Espíritu Santo. Hablan que ni siquiera saben qué es lo que dicen, oran que ni siquiera saben qué es lo que están orando, y como no saben ni qué es lo que están hablando, ni qué es lo que están orando, pues Dios cómo va a responder cosas. No saben controlar, escuchen, no saben controlar ni siquiera la lengua que Dios les dio, y si piensan hablar en otras lenguas. Primero tenemos que controlar la lengua que Dios nos dio. Cuando logramos controlar la lengua, cuando tenemos dominio propio, cuando tenemos prudencia para hablar, cuando no estamos hablando chismes, cuando no estamos hablando murmuración, eso está una demostración de que el Espíritu Santo está haciendo una obra. Aquella que era chismosa ya no es chismosa, aquel que era mentiroso ya no es mentiroso, aquel que decía vulgaridades, malas palabras ya no las dicen. Dicen, wow, el Espíritu Santo lo está tocando. Tú te sientes, el Espíritu Santo obra dentro de uno, y uno siente cuando va a decir una mentira, dice, no la hay. Es el Espíritu Santo obrando. Y en la medida que uno va creciendo en los dones que Dios nos va dando, que son dones sobrenaturales, uno dice, el Espíritu Santo está obrando. ¿Notan que es diferente? Ahorita les voy a poner un ejemplo de esto de hablar en otras lenguas y lo demás, cómo es que ellos creen que están en lo correcto. Ahora, no estamos en contra absolutamente de nadie ni nada, sino simplemente es que yo quiero que por favor estemos muy abrumados y muy centrados en la vida cristiana. No debemos llevar toda una cantidad de corrientes que están pululando hoy por todo lado. 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, solamente para que lo noten en el margen. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Para aquellas personas que dicen, es que yo no sé qué pasó y algo me tocó. Entonces dicen, fue el Espíritu Santo que me tocó. Y comienzan a hacer una cantidad de manifestaciones. Pues están en una reunión como esta y entonces se levanta y dice, es que el Espíritu Santo me ha dicho esto, es que me ha tocado tal cosa. No, es que dice que el espíritu de los profetas tiene que estar, ¿qué? Sujeto a los profetas. ¿Sí? Y no es que el espíritu los controle y que no saben qué hacer. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pasa de que ustedes conocen bien, 1 Corintios 14, 40, dice la escritura, pero hágase todo decentemente, ¿y en qué? Y con orden. Las cosas de Dios se deben hacer decentemente y con orden. No es una gritería, no es unos alaridos, y el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y nadie entiende. Y dice, no, es que es el Espíritu Santo. No es la manera, porque debe ser decente y con orden. Nadie puede escucharlo. Dice la escritura que lo llamaron a Jesús anatema. Estaban tan desorbitados que aún se atrevían a decir que Jesús era anatema, que era maldito. Y sin embargo decían que eran cristianos. O sea, hay una mezcolanza de una cantidad de cosas. Ahora, yo creo en el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo está dentro del creyente. Yo sé que el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, nos conduce a toda verdad. Pero también yo tengo claro por la palabra que Jesucristo es el número uno. Dice la escritura, escuchen lo que dice por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Refiriéndose al Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo?
Él es la cabeza de todo. Eso dice la Escritura. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En esta iglesia hay una cabeza, que no soy yo. La cabeza se llama Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Él es la cabeza. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, diga conmigo, en todo, tenga la preeminencia. En un desfile no puede ir el Espíritu Santo adelante. En un desfile, el que va adelante es Jesús, y el Espíritu Santo está de allá. Él es. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos conduce ¿a qué? A toda verdad. Es el Espíritu Santo, por eso yo creo en el Espíritu Santo. Pero no para que se reste toda la importancia a Jesús y se comience a darle más importancia a unas manifestaciones. Y es el segundo punto que yo quiero que tengamos en cuenta. Y es cómo el enemigo busca suplantar al Espíritu Santo, colocando una cantidad de cosas en nombre del Espíritu Santo. Es el segundo punto que quiero que tengas en cuenta. El enemigo busca siempre, escúcheme, busca siempre distorsionar los dones. Distorsionar los dones. Es una de las funciones. Enredar todo para que la gente termine confundida, para que la gente termine equivocada, para que la gente no preste atención a lo más importante y termine distrayéndose en una cantidad de cosas. Y esto es la estrategia del enemigo. Pero el punto número 3 que quiero que tengamos en cuenta es el diseño de los dones. El diseño. ¿Quién diseñó los dones? ¿Quién da los dones? Dios es el que da los dones. Y los da porque sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Los da con un propósito? ¿Los da para algo? Claro. ¿A quién se los da? ¿A quién? Al que él quiere. Alguno le dará algún don de algo, el otro algo, y uno no puede estar detrás de que me dé el don que le dio a fulano de tal. No, porque Dios se lo dio a él. No todos pueden ser predicadores. ¿Sí? No todos pueden ser cantantes. No todos pueden ser servidores. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Pero hay de pronto personas que se confunden y quieren que todas las personas sean iguales. No. Entonces se frustran. Porque entonces algunos se dicen, es que Dios, mire toda la gente que he ganado. Miren todos mis discípulos que tengo. Yo me siento mal porque yo no he sido capaz de compartir a uno solo. Y saben que lo que pasa es que tal vez a alguien, a esa persona le dio un don y él tiene la capacidad, la facilidad sobrenatural de predicar a la persona y la persona dice, oye, me gusta como predica y yo quiero estar con él. El otro de pronto no, pero puede ser muy bueno para otras cosas. Entonces, en la iglesia del Señor, que es un cuerpo, tenemos que mirar qué parte del cuerpo nosotros desarrollamos. Porque no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser boca, no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies. Pero lo único cierto es que los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, tenemos un don que tenemos que desarrollar. Yo no sé si a esta altura de tu vida ya tú has descubierto cuál es el don que tienes. ¿Tú qué recibiste de Dios? Algunos dirán, yo soy los ojos. Yo soy. Cuando yo veo una persona, digo, esa persona hay que tener cuidado. Algunos dicen que ya tienen ojos clínicos, ¿no? Pues esa persona, es que hay algo que no me gusta. Las esposas son muy buenas en eso. Han desarrollado. No me gusta esa persona. No me gustan esas confiancitas que tienen. Yo siento algo ahí. Yo presiento que hay algo. Algunos de pronto es la parte, digamos, del dar. Yo no puedo ir predicar, pero yo puedo dar para que se desarrolle la obra de Dios. Otros tienen de pronto la caridad y son muy dados a eso, que cuando una persona se enfermó quieren estar en el hospital, quieren estar pendientes. No todos tienen eso, ¿de acuerdo? Lo importante es que si ya tú sabes que es el don que Dios te ha dado, eso que ya tú sabes, Señor, lo quiero poner para el servicio tuyo. Más en este tiempo que se necesita. Como somos cuerpo, cada uno necesitamos desarrollar, diga conmigo, el don que Dios nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice. Primera de Corintios 12, 7.
pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno. Fíjense que la Biblia dice a cada uno, no dice que algunos, a cada uno. Y cada uno nos incluye a cada uno, de forma individual. A cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Fíjense entonces dos cosas importantes aquí. Número uno, que cada uno tenemos un don. Número dos, que ese don que tenemos no es para que lo guardemos, no es para que nos ufanemos con él, no es para que nos la pasemos jugando con él, sino que es para qué. ¿Qué dice la Biblia? Para provecho, para provecho. Entonces tú tienes que mirar que ese don que Dios te ha dado, ¿cómo lo estás poniendo al provecho de los demás? Pregúntate por favor en esta hora. ¿Tú puedes decir en esta mañana que el don que Dios te dio lo tienes para el provecho de los demás? ¿Sí? Algunos dirán que sí, otros dirán no sé, otros no responden. ¿Verdad? Pero la idea es que la palabra nos lleve a que nosotros reflexionemos en esta mañana y que digamos, realmente estoy cumpliendo la función en esta tierra. En otra versión dice, a cada hombre le has dado el don por el Espíritu para que lo use para el bien común. ¿Para que lo use para qué? ¿Qué será bien común? Bien para los demás. No es para su propio beneficio. No es para que se vuelva el más famoso, el más reconocido. No. Lo que Dios nos da, dice esta versión, para el bien común. En otra versión de este pasaje dice, pero el don por medio del cual el Espíritu se manifiesta es dado a cada uno para provecho de todos. ¿Para qué? Provecho de todos. ¿Qué tal si nosotros nos proponemos, iglesia, que lo que falte de los días en esta tierra, nosotros demos lo mejor de nosotros a los demás? ¿Usted no cree que cambiaría esta sociedad? No más este remanente, este grupo pequeño que estamos hoy acá, si cada uno de nosotros diéramos lo mejor para los demás, nos esforzáramos para los demás, el que es casado pudiera decir, yo quiero convertirme en el mejor esposo. ¿Usted no cree que los hogares cambiarían? Los hijos, yo quiero convertirme en la mejor hija, en el mejor hijo. ¿No cree que cambiaría? El ambiente cambiaría, ¿no? Como ciudadanos cambiaría, como empleados cambiaría. Que nos propusiéramos, nosotros vamos a ser los mejores empleados, o los mejores jefes, los mejores empresarios, los mejores patrones. ¿Lo podríamos hacer? ¿Cambiaría la sociedad? Claro, nosotros criticamos todo lo que está pasando, pero ¿por qué no comenzamos por nosotros mismos? Y de eso se trata el tema de esta mañana, que el don que Dios nos ha dado lo utilicemos para el provecho de los demás. Que este grupo, tranquila, que este grupo, escuchen, podamos recibir la palabra y no solamente que la tengamos anotada, no solamente que la escuchemos, sino que la pongamos por obra. Y que la semana entrante, si Dios lo permite y estamos acá, podamos nosotros decir, ya estoy aplicando esa palabra y quiero otra palabra. Y poco a poco vamos desarrollando el propósito y el fin por el cual Dios nos colocó como iglesia para transformar una comunidad. Porque no solamente reunirnos por reunirnos, es transformar una comunidad, es transformar nuestro entorno. Entonces, eso es importante. Ahora, punto número 4. ¿Cómo está la distribución de los dones? ¿Quién los da? Ya vimos el Espíritu Santo. Ya vimos el diseño. Ya vimos quién es el que los distribuye. Pero noten por favor lo que dice el 1 Corintios 12:8. Escuchen por favor. 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A este le doy palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. Según el mismo que Espíritu. Noten que ese Espíritu que está en su Biblia, ¿Espíritu con qué? ¿Que se refiere a quién? Al Espíritu Santo. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. A otro diverso género de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a quién, a cada uno en particular
¿Como qué? Como Él quiere. Entonces no es que, ay, dame esto, yo quiero. No, es que no se trata de que tú le pidas a Él. ¿No? Yo nací, por la misericordia de Dios, con ojos verdes. Y yo sé que mi mamá ni mi papá lo pidieron, ni yo los pedí. Tú tienes unos hermosos ojos cafés. Así te los dio Dios. Y no necesitas, Dios, no. Lo mismo sucede. Cuando Dios te dé algo, dale gracias a Él. Y no te pongas a envidiar el don que tiene la otra persona. Qué bueno, desarrollalo. No, es que él ora por sanidad y Dios lo respalda y se sana. Y tú oras y se muere. Que si sucede o no sucede. No es que tú te frustras, no, y ahora yo qué voy a hacer. Yo no sigo para esto, yo mejor me retiro. Entonces, mis amados, cuando tú ves que hay una persona que tiene ese don, esa persona va aquí, es que yo sí oro, y es que en cambio usted, no es para eso. Es así, Dios me ha utilizado, y cuando se dé el milagro, escúcheme, cuando se dé el milagro, la gloria y la honra es para quién, para Dios, porque fue el que le dio ese don. Y no para que tú saques pecho, no es que Dios a mí sí me usa. Quizás a alguno le dio el don de ser empresario, ¿sí? Y generar recursos para la obra de Dios. Amén. Otro monta un negocio y se quiebra. No tiene la habilidad, no tiene la gracia. Entonces uno tiene que ir mirando cuál es el don que Dios nos dio y de acuerdo a lo que nosotros tengamos, lo desarrollamos de la mejor manera. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces noten que es un regalo, que Dios nos lo da, que no tengo que pedírselo siquiera, sino que Dios nos lo da. Y que yo, fíjense que me pasó a mí, yo no sé a algunos si de pronto tuve experiencia. En alguna oportunidad fuimos a unas reuniones que se llamaban encuentros de 3 días. Y lo forzaban a uno a hablar en lenguas. A mí me cogía la boca y me hacían así, diga tal cosa. Sí, no estoy mintiendo, así era. Y repita tal cosa. Y repite, y repite, y repite, y repita. Entonces uno por misericordia de repetir, ya, Dios lo tomó. Está lleno del Espíritu Santo. Correcto. Lo hago por misericordia del otro, porque ya todo lo hacen, entonces como por vergüenza también comenzó a hablar una cantidad de cosas que ni sé qué dije. Pero para ellos, era Dios, el Espíritu Santo, y ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Mentiras. Porque es que si alguien le dio todo, ahora yo no estoy ni en contra ni en favor. Algunos dicen que ya se salvan los dones, el hablar en lenguas. Yo ni estoy a favor de que ya se salvan o que no se salvan. Lo único que sé es que Dios es grande y poderoso y Él puede hacer lo que quiera quien quiera. Y si Él le quiera, pero vamos a mirar qué es eso. Mire 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. ¿Estamos aprendiendo? 1 de Pedro 4, 10. Cada uno, ¿quién? Según el don que ha recibido, ministreselo a los otros. ¿Qué es ministrar? Servir, entregar. Ministreselo a los otros, como buenos administradores de la multiforme ¿qué? Gracia de Dios. Pregunta, ¿tú has sido buen administrador con el don que Dios te da? Cada quien sabe, pero aquí está la inquietud. Entonces, cada quien dice que recibe el don y que lo administre de la mejor manera. Entonces, ahí tenemos que entrar a revisar muchas cosas, porque no se trata de decir, yo tengo el don de discernimiento. Sí necesitamos tener el don de discernimiento en ese sentido. De uno saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando un mensaje es de Dios, cuando en una iglesia está predicando la palabra de Dios, o cuando ya está por otro lado, se está desviando. Uno tiene que tener el discernimiento. Pero cuando tú sabes que tienes el discernimiento, no es para que lo administres mal y que comiences a criticar al uno y al otro. Es que Dios le dio discernimiento. Hermano, usted tal cosa, hermano, tal cosa. No se trata de eso. Porque terminamos en lo que dice Mateo 7:1, que terminamos juzgando. Y no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de que nos vamos criticones y es que la iglesia allí sí, y la iglesia, no. Lo que yo no estoy buscando es criticar a nadie. Lo que estoy buscando es que nosotros podamos tener la claridad y que basado en eso, entonces, perdón la palabra que voy a decir, no pasemos el tema. Que sepamos discernir en un momentito. Esto no es así, esto no es de Dios. Pero es que hay una cantidad de personas, las multitudes no dicen nada. Pero es que el lugar se llena. Y Vicente Fernández llenaba lugares solo. ¿Y qué espiritual tenía? Entonces los lugares no. Es que haya tal cosa. Dios va comenzando a dar. Mire, por la misericordia del Señor, durante esta pandemia, bendito Dios, que nos ayudó para muchísimas cosas.
Pudimos ahorrar lo que gastábamos de arriendo y con lo que ahorramos de arriendo pudimos comprar instrumentos. ¿Cuántos salieron? Ahora estamos orándole al Señor para que estén las personas que estén los instrumentos. Pero que no sea cualquier persona, que sea una persona llena del Espíritu Santo, que sea una persona temerosa de Dios y que cuando esté aquí al frente ministrando transmita fuego de Dios y no un fuego extraño, porque no se trata de llenar por llenar y que hermano, usted me pone aquí la puerta, no, el Espíritu Santo va dando, es función del Espíritu Santo. Así que si tú sabes que Dios te ha dado ese don, que tú dices, no, yo tengo el don para la alabanza, la oración, y no importa cuántos años tenga, porque digo que es que para orar tiene que ser los jóvenes de 17, 18 años, y que las personas mayores no podían adorar a Dios. No importa, si lo hacemos de corazón, yo sé que eso va a ser agradable para los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, que hagamos todo con excelencia. Mire 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de ¿qué? De lenguas. ¿Qué es eso? Voy a tocar un poquito. ¿Qué es eso del don de lenguas? El don de lenguas, escúcheme, no es un lenguaje de oración, donde usted habla en un estado como de éxtasis, como les dije anteriormente, que no saben ni lo que digo, que ni siquiera usted entendió qué fue lo que digo. Dice, no, ya oré a Dios en lenguas. ¿Y qué oro? No sé, pero fue un tiempo bonito, un tiempo de éxtasis bonito. ¿Será que eso es en lenguas? Cuando la Biblia habla de este texto, está refiriéndose, escúcheme, a lenguas de otros idiomas. Voy a explicar, de otros dialectos, que aunque la persona no entendía, alguien entendía. Entonces comenzaron a llegar personas, cuando ellos se reunían, y uno comenzaba a hablar en otros dialectos, y los que estaban al lado no entendían, pero aquel que venía de esa región dice, oye, digo, mire, entendí todo. Y él dice, está hablando tal cosa, y los demás podían entender. Fíjense que hay algo importante para que tengamos claro. Cuando las cosas son de Dios, tiene que haber, siempre diga conmigo, claridad. No tiene que haber una oscuridad. No es que, yo no sé, y yo no sé qué dice, todo el mundo que sabe qué diría. No, eso no, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Porque lo vamos a tocar ahorita. Porque así como hay una persona que puede tener el don de hablar en lenguas, si Dios en este lugar coloca a alguien con el don de hablar en lenguas, también en este lugar tiene que colocar a una persona que tenga interpretación de lenguas. Para que diga, wow. Entonces lo que el pastor está diciendo que habla en lenguas es esto y esto, y los que no entendieron, lo entendieron y todos salieron claros. ¿Sí? Y no salió todo el mundo confundido. Ahí es donde está la gran diferencia. Ahí es donde tenemos que nosotros tener el discernimiento. Decir, ay, tan bonito que hablan en lenguas, así que yo, no sé, pero bonito. O sea, nosotros no estamos para jugar en la vida cristiana. O sea, el tiempo se nos está acabando. El tiempo se nos está acabando. No sé si nos quedan años, meses, días, horas, minutos. Entonces no podemos nosotros estar distraídos en una cantidad de cosas y olvidarnos de lo más esencial, por lo cual Dios constituyó la iglesia. Si yo estoy acá y de pronto Carlos comienza a hablar en ruso, yo no entiendo ruso. Comienza a hablar un par de palabras. Yo no entiendo, pero de pronto alguien sabe y dice, mira, okay, lo que el hermano Carlos dijo es esto y esto y esto, porque yo tengo ruso. Entonces resulta que vino aquí a la ciudad un bus con misioneros rusos y dijeron, pues vamos a una iglesia a ver cómo es que en Colombia adoran a Dios. Y llegaron las personas y el Espíritu Santo dio el tono y comenzamos a adorar en ruso. Comencé yo a adorar en ruso. Los que llegaron en ese bus, ¿me van a entender o no? Sí. Me van a entender y van a decir, qué maravilla, qué forma de adorar a Dios tan impresionante. Fue para edificación. Y seguramente alguno de ellos que sabe español dice, lo que está diciendo es esto y esto, y la iglesia fue edificada. De eso se trata. Pero no lo que se está haciendo hoy en día. No sé si me están a entender. Y posiblemente alguien se ofende y diga, no, pero es que yo creía. Yo respeto eso. Pero yo creo que es un tiempo para que tengamos sentido común en la vida cristiana. Y que no hagamos las cosas porque los demás lo hacen, sino que sepamos por qué es que Dios nos está instruyendo y por qué es que Dios hace las cosas. Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve, dice el capítulo 3. ¿De qué sirve, escúchenme, de qué sirve hablar en otras lenguas, como están hablando por ahí, y no tienen amor? ¿Sirve de algo?
No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no me sirve de nada. ¿No será mejor hablar el lenguaje del amor para que todos lo podamos entender? Así no se hablen esas lenguas que ni se entienden. Este es el punto, mis amados. El punto es desarrollar el fruto del Espíritu. Y tú lo vas a revisar en tu casa, en tu Biblia, y vas a decir, yo voy a comenzar a trabajar en este año que estamos comenzando ahora, en cada uno de desarrollar el fruto. Si te falta paciencia, voy a empezar a trabajar en la paciencia. Y que la gente que sabe que soy impaciente, cuando me vea que estoy siendo transformado, que estoy metiéndome con Dios porque el Espíritu Santo nos va dando, que nos estamos llenando de la palabra de Dios, que de pronto en su misericordia el Señor da el don y entonces comenzamos a manifestar eso. Cada quien, de acuerdo a lo que ustedes vean que están viviendo en su entorno, fíjense que a veces Dios nos coloca con personas que son como una puya, decimos. ¿Y por qué será? ¿Será que es casualidad? Yo creo que Dios la coloca para que nosotros desarrollemos eso. Y a veces con un hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Uniéndonos. Como las piedras del río. Fíjense que son lisas las piedras del río. ¿Por qué se vuelven lisas? ¿De tanto qué? Golpearse, se vuelven lisas. Y así cuando son lisas, se pueden utilizar mucho mejor. Entonces Dios permite eso. Pero vamos a seguir. Punto número 5, tal vez vamos ya por ahí. Romanos 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Lo ven? Dios nos pone juntos como cuerpo. ¿Juntos como qué? Como cuerpo. Cada uno vamos a desarrollar esa función. Ya les dije, 1 Corintios 12:12. Dije hermanos, 1 Corintios 12:12. ¿Sí ven? Es más que estamos presencial. En virtual pasa, nadie pregunta. Fíjense lo que dice, voy a lo leo. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, diga conmigo, es uno, y tiene muchos miembros, ¿tiene muchos qué? Miembros, como estamos hoy este grupo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Son un cuerpo. Fíjense, somos muchos, pero cada uno haciendo lo que corresponde, ¿somos qué? Un solo cuerpo. En donde la cabeza es ¿quién? ¿Entendió, mensaje? La cabeza es Cristo. Lo malo, escúcheme, lo malo dentro del cuerpo es saber que yo soy un miembro y no estoy funcionando. Porque alguien puede estar acá, pero si su riñón no le está funcionando, ¿qué sucede? ¿Se afecta el cuerpo o no? ¿Colapsa el cuerpo? ¿Puede morir el cuerpo? Pero es que funcionaban bien los ojos, funcionaban bien los oídos, los pies funcionaban, las manos funcionaban bien, pero el riñón no le funcionó y colapsó. No le funcionaron los pulmones. ¿Cuántos murieron porque sus pulmones colapsaron? Pero estaban bien, pero sus pulmones colapsaron. Lo mismo sucede en la iglesia. Entonces nuestra responsabilidad es cada quien dar lo que nos corresponde, dar lo que toca. Yo me comprometo hoy, delante del Señor y delante de ustedes, a hacerlo mejor, a esforzarme cada día más al don que Dios me dio, que es el de enseñar, a hacerlo de la mejor manera. Y que cada quien haga lo que corresponde. En ese sentido, entonces como cuerpo, vamos a ser muy efectivos en esta ciudad. De lo contrario, seremos una congregación más, seremos un grupo más, gente que se reúne y canta como locos, no saben ni qué es lo que pasa, y sus vidas siguen iguales, y sus vecinos siguen hablando lo mismo que, es que ese vecino sí, va a una iglesia y lo que sale con la Biblia, sale con la familia, pero es igual, yo lo escucho diciendo malas palabras. Esa señora dice que va a la iglesia, pero es machismo. ¿Será que estamos haciendo un cambio? ¿Estamos generando algo? Y la gente tiene que notar que venir a un lugar como este, que escuchar la palabra de Dios, realmente sirve, porque está generando cambios en nuestra vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Padre, gracias, porque tú nos has dotado. Póngase sobre su Señor para poner parte en las fichas. Ahora
hacemos el inventario y ya le digo cuántas quedan. Padre, muchas gracias te damos por esta hora que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, para en primera instancia adorarte, Dios, para escuchar tu palabra, pero también para poder estar reunidos como hermanos juntos en amor. Posiblemente alguien que escuchó este mensaje dice, pero yo no tengo ningún don, yo no he recibido ningún don. Y la respuesta posiblemente es que mientras no nazcas de nuevo, no vas a recibir ese regalo. Pero la buena noticia es que independiente de tu trasfondo, independiente de lo que hayas hecho, independiente de cómo hayas llegado hoy a este lugar, si tú en esta hora abres tu corazón y le dices, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Estoy cansado, estoy harto de vivir como he vivido hasta ahora. Yo quiero ser diferente a partir de este momento. Yo no quiero que esto haya sido simplemente una reunión, un tiempo donde yo escuché a una persona hablar y ya, y salgo y continúo con la vida como he traído hasta ahora. Yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Si tú eres de las personas que dicen yo quiero cambiar, no sé cuál sea el área, no sé en cuál esfera de tu vida tú necesites cambiar, ¿qué tal si levantamos nuestros brazos hoy al Señor y decimos, Señor, aquí estamos? Hoy nos presentamos como pueblo tuyo, Señor, como parte de tu cuerpo. En primera instancia para pedirte perdón, Dios, porque tal vez no hemos hecho lo que corresponde. Perdónanos, Señor, porque aún sabiendo que podemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Y eso es pecado, Dios. Perdónanos por callar el mensaje tuyo. Perdónanos por no poner al servicio de los demás los dones que tú nos has dado o el don que tú nos has dado, Dios. Pero a través de esta reflexión, a través de esta enseñanza que el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Corinto, somos desafiados, Señor, para tener el ímpetu de ser mejores, Dios. ¿Cuántas palabras dejamos de decir? ¿Cuántos actos dejamos de hacer? Quizás para muchos sea tarde porque ya no pueden remediar. Pero ya no vamos a mirar nuestro pasado. Ya no vamos a mirar lo que no hicimos. Como dijo el mismo apóstol Pablo, nos proyectamos a la meta. Queremos que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que muy pronto va a venir, nos encuentre sirviéndole, nos encuentre en su arado, nos encuentre dando testimonio, teniendo vidas cambiadas y diferentes para la gloria de Él, transformando en primera instancia nuestra vida, para que nuestro hogar sea cambiado, para que la iglesia sea transformada, para que la comunidad sea transformada, y por qué no decirlo, para que nosotros aportemos para que este mundo sea algo mejor. No podemos seguir callados viendo cómo el enemigo toma ventaja, viendo cómo el enemigo sigue tomando terreno a nivel de los colegios, a nivel de la sociedad como tal con los niños, y nosotros quedarnos callados. No podemos ver cómo los estamentos gubernamentales corruptos toman ventaja y nosotros simplemente callados, y tal vez muchas veces haciendo lo mismo que hacen otros que no conocen de Dios. Hemos sido llamados, Señor, para hacer un cambio en esta ciudad, en este sector. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia, que ya esta palabra está en sus corazones y que ya es una responsabilidad de cada uno delante de ti, porque un día, Señor, tú nos vas a pedir cuentas. Muy pronto, quizás algunos más antes que otros. Lo cierto es que cuando tú nos llames, Dios, nosotros estemos haciendo lo que nos corresponde. Que podamos, como el Señor Jesucristo en aquel día dijo, todo lo he hecho, todo ha sido consumado. Que demos lo mejor de nosotros en esta tierra, en donde nos movamos. Que no seamos personas del promedio, sino que así como hemos sido dotados sobrenaturalmente, la gente nos conozca como personas diferentes, para lo bueno. Que nosotros verdaderamente podamos ser influencia para otros. Que nosotros podamos inspirar a otros para que ellos busquen de Cristo.
Que cuando nos vean cambiados y transformados digan, vale la pena servir a Cristo, vale la pena buscar a Dios. No queremos ser, Señor, una congregación más. Queremos ser ese grupo donde la gente diga, verdaderamente esa gente está siendo tocada por el Espíritu Santo y están siendo cambiados. Porque el fruto del Espíritu Santo se está reflejando en cada uno de ellos. Que demos lo mejor en esta tierra, Señor, mientras tengamos vida. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre del poderoso Cristo Jesús, el Señor de la tierra. ¿Qué tal si le damos ese aplauso y Señor? Gracias.